¿Cómo les va? Gracias, muchas gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Si vos sos conviviente, tanto uno como el otro, la mujer o el hombre, por favor, escuchala a la doctora Colarte, ¿sí? Que te va a explicar algo muy importante. Si heredás o no heredás. La doctora Colarte. El concubino no hereda. Se han hecho un montón de modificaciones que han mejorado la situación legal de los convivientes, sea hombre o mujer. Pero no se ha tocado el tema de heredar al concubino. Los hijos sí. Los hijos sí, por supuesto, heredan al papá. Pero el conviviente o la conviviente no heredan al fallecido. Entonces hay que tomar recaudos, no solo con el tema de las propiedades, sino también con el tema de las pensiones. Pero está muy instalado eso, ¿eh? Está instaladísimo. Es una creencia popular de que como yo estuve 20 años con la misma persona, viviendo en su casa o en la casa que era de sus padres, yo adquirí algún derecho. Y no es así. Si en vida esa persona no tomó alguna medida legal para dejarme a mí esa propiedad, cuando fallece, yo no heredo nada. No soy esposa. La esposa hereda al marido. Si no se hace la unión convivencial, cero. Cero derecho. Respecto a la propiedad, Claro. sí hay protección en el aspecto previsional, que ahora lo vamos a hablar, en el aspecto laboral, porque puede cobrar la concubina indemnizaciones laborales, en el tema de seguros de vida, porque te puede nombrar como beneficiaria de un seguro de vida, en distintos aspectos, en el aspecto en cuanto al alquiler de una propiedad, te protege en la locación de un inmueble donde vos habites con tu concubino fallecido. Es decir, se fueron cubriendo temas parciales con el concubinato, pero no se le dio a la concubina una protección generalizada. Ahora, a la conviviente, que se incluye en la modificación del Código Civil en el 2015, se le da una categoría mayor, sin llegar a ser esposa, tiene mayores derechos. Inclusive a un tipo de asistencia por un tiempo determinado por parte de los hijos de mi expareja fallecida. Yo en este momento tengo un caso de una señora muy mayor que vivió con su pareja durante 50 años. Pero no tenés ¿qué? ANSES te exige, o la ley te exige, la ley previsional, te exige prueba de convivencia. Pero 50 años. Bueno, pero si no lo podés demostrar. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra? En primer lugar, importantísimo, hacer lo que se llama unión convivencial. La nueva ley, el nuevo Código Civil, crea un registro de convivientes. Vas al registro civil y te inscribís con tu pareja como conviviente. Esa es la prueba suprema. Está bien, pero esta mujer que vivió 50 años bueno, en esa época. Esta mujer, esto es hacia atrás, porque esta mujer vivió en concubinato, en convivencia, de aquí hacia atrás 50 años. Pero ¿qué pasa? No tiene un contrato de alquiler a nombre de los dos. No tiene impuestos ni servicios a nombre de los dos en el mismo domicilio. No tiene correspondencia. Lo único que tiene son efectos personales, fotos, recuerdos, testigos. Bueno, pero los testigos para la ley previsional no alcanzan. ¿Qué es lo que te exige la ley previsional para que vos pruebes esos años de convivencia? En primer lugar, 5 años como mínimo de convivencia permanente, o sea, en esos 5 años ininterrumpidos, e inmediatamente anteriores al fallecimiento de tu pareja. En el caso de haber hijos en común, esos 5 años se reducen a 2. Esto es para el supuesto donde vos viviste a lo mejor 10 años con tu pareja, pero te separaste un año antes de que fallezca. Entonces ahí ya se rompe el requisito. Tienen que haber sido como mínimo 5 años de convivencia permanentes e ininterrumpidos antes del fallecimiento de tu conviviente. Si hay hijos en común, se reduce a 2 años.
Y aparte, probar la convivencia. Porque ¿qué es lo que protege la ley previsional? El haber convivido en un aparente matrimonio, que esa convivencia haya sido pública y se hayan dispensado entre ellos dos un trato marital sin estar casados. Entonces tienen que tener, por ejemplo, el mismo domicilio coincidente en el DNI. Tienen que tener impuestos, servicios de ambos en el mismo domicilio donde han convivido. Pueden también tener un contrato de locación a nombre de los dos en el periodo de 5 años inmediatamente anteriores e ininterrumpidos al momento de fallecer tu conviviente. ¿Por qué no se casan y se dejan de joder? Bueno, pero hay gente que no puede casarse. Hay gente que no puede casarse porque tiene un vínculo preexistente. Claro. Entonces, la convivencia es todo lo que puede hacer esa pareja. Pero la ley protege la convivencia por más que no tengan una libertad de vínculo. Pueden estar los dos divorciados o separados de hecho. Y la convivencia, la ley previsional, la protege. La protege dándole este carácter alimentario a la pensión a la concubina. Es más, en algunos casos la concubina desplaza a la ex esposa, aunque no estén divorciados, porque lo que ANSES protege es la convivencia, la vida en común. Entonces, durante mi vida en común con mi pareja, tengo que tomar ciertos recaudos, que son las pruebas que el día de mañana ANSES me va a exigir para que yo reclame mi derecho pensionario. El mismo domicilio en el DNI, impuestos o servicios de los dos convivientes en el mismo domicilio, contrato de locación, seguro de vida de uno a favor del otro, haber cobrado indemnización laboral de parte de mi conviviente que me ha favorecido, es decir, distintos caminos por los cuales yo pueda demostrar fehacientemente que yo conviví con esa persona durante un lapso mínimo de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. ¿Alguna vez no te ha pasado que vos estás en tu familia y percibís que algo no te cuentan? O se comieron una herencia y están calladitos la boca, nadie sabe nada. Viste que hay una posición, esta posición, no sé si se alcanza a ver, todos, viste que todos se ponen con cara de de yo no fui, y la gente pregunta qué pasó con tal, con fulano, entonces se ponen en esta posición de tonto y de cara de perro boludo, nadie sabe nada, pero se percibe, a lo mejor a vos te ha pasado. Y esos secretos de familia, ¿qué pasa con esos secretos de familia? A través de memoria celular, uno se puede enterar, ¿sí? Porque Adriana dice que las células hablan, entonces, a través de ella, ¿podemos descubrir los secretos de familia? Adriana Torres. En las historias familiares siempre aparecen secretos, siempre aparecen temas y cosas que estaban ocultas, que estaban sin decirse. Nosotros venimos de historias ancestrales en donde las cosas se guardaban, no se decían. Inclusive tenemos muchísimos casos y llegan muchísimos casos a la terapia en donde no saben por qué, pero sí saben que hay algo atrás. Entonces hay un tema que es muy importante, lo hablábamos en el programa anterior donde decíamos que la historia siempre vuelve a repetirse. Entonces la historia vuelve a repetirse, pero también esas cosas secretas vuelven a repetirse. No sé si en la misma intensidad, pero vuelven a repetirse y vuelven a aparecer dentro de algunas familias como patrones de conducta, como patrones que impulsan a la dinámica de esta familia.
Entonces, lo que se puede hacer siempre es que hay que hacerle caso a nuestras células. ¿Por qué? Porque nuestras células viven presente, pasado y futuro simultáneamente. Nosotros, lo decíamos también en un programa anterior, no nos formatearon en el paradigma de la física cuántica. Entonces, nos cuesta entender un poco todo esto. Pero nuestras células siempre se están adelantando a lo que viene. ¿Por qué? Porque estamos viviendo presente, pasado y simultáneo. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que dicen, yo tengo como un presentimiento de que acá hay algo escondido. Yo tengo como un presentimiento de que algo ocurre. En lo personal les puedo dar fe de millones de circunstancias. Yo tengo una experiencia personal en donde cuando a mí mi padre, voy a contar algo muy personal y muy íntimo, pero cuando a mí mi padre me llevaba a la escuela, yo estudiaba pupila en la ciudad de Pergamino, y cuando mi padre me llevaba a la ciudad de Pergamino, estoy hablando de mis 14 años, año 78, saquen cuentas, yo tenía una percepción y hasta me sentía mal por la percepción que tenía, que cuando pasábamos por un determinado lugar, a mí se me despertaba un pensamiento con relación a mi padre y que mi padre tenía otra familia. Esto parecía muy loco y lamentablemente en aquella época, estoy hablando del año 78, hablar de tener ese sexto sentido desarrollado era como mala palabra, y encima en la escuela, si se lo llegaba a decir a las monjitas, no me iban a ver muy bien. Y mis compañeras menos, creo que no sé si me hubiesen entendido, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo no me animaba a plantearlo. Lo cierto es que la vida después de unos cuantos años me muestra que algo de esto estaba pasando, y exactamente a esa altura, en esa parte de la ciudad de Pergamino. Entonces, es como que yo te puedo garantizar, y como estas experiencias tengo millones para contarte, de la gente que le pasa. Entonces, vengo porque, dice la gente, siento que acá hay gato encerrado. Acá estoy oliendo algo y yo no sé si es mío o si no es mío. Entonces, lo mejor que podemos hacer es sanar y destapar esos secretos de familia. Y siempre se dice desde este lugar holístico que hay un integrante en la familia, al menos uno, que empieza a mover todos estos secretos y ayuda a que todo ese volumen sistémico, ese sistema en el cual estamos, también se vaya sanando. Cuando una persona sana en memoria celular, trabaja la sanación desde sus propias células, desde sus propios archivos. Entonces, como esto es a nivel ADN, si yo cambio, obviamente, mi hijo que está unido a mi mismo ADN también va a cambiar. Y de alguna manera, todo mi entorno que tiene un ADN en común, en algo lo voy a estar favoreciendo seguramente. Pero no solamente favorezco a los que están unidos directamente de mi árbol, sino que también favorezco a ese inconsciente colectivo que se nutre, ¿sí?, o se paraliza cuando las cosas se paralizan y se nutre cuando hay nutrición. Entonces, sanar los secretos de familia, destapar, nunca es malo, siempre es bueno. Y no se olviden que los seres humanos vivimos permanentemente en una dualidad, frío-caliente, bueno-malo. Y destapar no es ni bueno ni malo. Es una necesidad que tenemos de sanarnos y de empezar a vivir mucho mejor, porque de lo que alimentás es desde lo que vivís. Alimentás lo bueno, viene mucho más bueno. Alimentás lo malo, viene mucho más malo. Alimentás tapar, seguimos tapando. Lo fui a ver al ruso Daniele porque la verdad me gusta hablar con el ruso. Desentrañamos la política de una manera muy, muy, muy especial. Entonces, bueno, yo le preguntaba, ¿para qué el paro? ¿Te sirve el paro? ¿Cuánto se pierde en un paro económicamente? Son posiciones
políticas y sindicales, ¿sí? ¿Están midiendo fuerza entre el sindicalismo? Bueno, todas las voces, todas, y Oscar Daniele, ¿sí? Del sindicato de APEL. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. El paro lo que deja es un posicionamiento claro de lo que el trabajador quiere o lo que presupone el trabajador que se están haciendo mal desde la gestión, desde la nación para con los derechos laborales. Muchas veces nosotros tenemos ahí, se la descalifican las medidas de fuerza diciendo, por ejemplo, el país pierde con el paro 10.000 millones de dólares. Es verdad. El quid de la cuestión sería, si trabajamos y se producen esos 10.000 millones de dólares en riqueza, ¿cómo se divide? Y ahí está el quid de la cuestión, en donde no hay equidad en el reparto de las riquezas. ¿Y no se miden fuerzas también entre ustedes, entre el sindicalismo? Para nada. No es una manera de medir fuerza, después negociar con el gobierno. Para nada. La pregunta que hace la gente. No, perdón, yo no entendí, yo creí que vos decías entre dirigentes gremiales. Entre dirigentes gremiales podemos no tener la posibilidad, que obviamente tiene que ver con nuestra propia incapacidad, de tener un frente común. Ahora, lo que sí, y eso a mí me da tranquilidad, que más allá de los posicionamientos que cada dirigente sindical tenga en este espacio, en el mundo del trabajo, en el mundo de las organizaciones sindicales, el objetivo es uno solo y el bienestar del laburante. Y en este caso, cada vez que se realizan medidas de fuerza va contra quienes ponen en riesgo los beneficios de los trabajadores. La última vez que yo participé de un paro con ustedes, hará 2 años. Fue en mayo del 2016. ¿Te acordás? ¿Te acordás más vos que yo? Bueno, vos planteabas lo que se venía con este gobierno. Sí, en realidad sería... Y si yo lo pongo hoy es un acto... Sería un acto de pedantería si dijese que era yo el que lo planteaba. En realidad, ese día lo que hice fue decir lo que la mesa sindical expresaba a través de lo que los trabajadores permanentemente vienen diciendo. Es decir, en ese momento se hablaba de la prioridad al revés que tenía el gobierno nacional. Este gobierno nacional que dijo que iba a sacar ganancias a los trabajadores y se lo sacó al agroexportador y a las mineras. Este gobierno que dijo que le iba a dar el 82% móvil a los jubilados y sin embargo no fue así. Bueno, en ese momento tan temprano nosotros fuimos calificados de cualquier cosa menos de dirigentes sindicales defendiendo al trabajador. Ahora, ¿y qué pasa con la otra masa de gente que no está de acuerdo con los paros? Bueno, el dirigente sindical es un dirigente sectorial. Entonces, trabaja en su sector. Si bien yo creo que ha avanzado mucho y tiene muchos compromisos sociales y otras cuestiones, el dirigente sindical tiene una obligación, que para eso lo eligieron sus compañeros, que es defender los intereses profesionales de sus trabajadores. Ahora puede haber gente que no esté o no de acuerdo. Acá lo importante, porque muchas veces se pierde el eje de la discusión. La única verdad es la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos indicadores políticos y sociales tan malos como lo que estamos viviendo, se podrá estar de acuerdo o no, porque eso es la democracia. Lo que no se puede invalidar es la acción que el trabajador toma a través de sus organizaciones sindicales para ver, porque hoy estamos parados en un momento en que ni siquiera vamos por nuevas conquistas. Nosotros estamos tratando de preservar lo que ya se tiene. Ni siquiera se va por nuevas conquistas como fue histórico en el movimiento obrero. El día después debería dejarle planteado al gobierno el interrogante, de presuponer que no todas las cosas están bien como se dice, y en función de eso tratar de poner las energías en una gestión que alguna vez vaya dirigido a los que menos tienen. Acá hay un traslado enorme de recursos económicos transferidos de los lugares del trabajo a los más poderosos.
valor de vivir. Presten atención al micro, sí, que tenemos ahora con Roxy Taxone. Va a hablar sobre el dinero y la relación que tenemos con él. El tema del dinero justamente, primero y principal es entender que el dinero es energía, también. O sea, lo mismo que es todo energía, el dinero también lo es. Entonces, de acuerdo a la carga que nosotros le estemos dando al dinero, es lo que el dinero va a representar para nosotros. Por eso nosotros desde Access y demás lo que siempre decimos que el dinero no es el problema. Y hay un libro también muy bueno que se llama El dinero no es el problema eres tú, del doctor Dan Heer. Cuando nosotros hablamos desde esto de que el dinero no es el problema lo tenemos nosotros, es cuáles son esos puntos de vista fijos que nosotros tenemos con respecto al dinero. Qué tantas palabras, qué tanta energía, qué tantas situaciones hemos vivido también con ese dinero y hemos aprendido del dinero. Esto es decir, por ejemplo, si no tenés dinero sos buenita, porque si tenés mucho dinero vayas a saber qué estuviste haciendo. Y si estuviste haciendo algo, o sea, ¿de quién es el tema, no? Es de quién lo hizo, no de vos. O sea, el tema es que nosotros estamos juzgando todo el tiempo al dinero, tanto para un lado como para el otro. Nosotros lo que tenemos que entender que es justamente el dinero quien nos permite hoy estar aquí en este planeta haciendo intercambios, ¿no? Donde alguien hace algo, yo vengo a hacer un programa, uno tiene un dinero, donde yo compro algo y entrego un dinero, y así sucesivamente. Le tenemos que, de alguna manera, sacar al dinero toda esa impronta energética que se le puso durante años. Es todo un tema, o sea, está bajado como información hacia los distintos niveles y a los distintos sectores donde ser pobre está bien, donde ser rico está mal. Y no está ni bien ni mal ninguna de las dos cosas. Si elegís ser rico o si elegís ser pobre, es tuyo. El tema es cuando tenés una información donde se, diríamos, disemina hacia toda la sociedad, en donde se nivela hacia abajo. Cuando estuvo Gary Douglas, que es el creador de Access, que estuvo aquí en Buenos Aires en agosto, se le preguntó cómo veía él el tema de aquí de la Argentina, y justamente él hablaba de esto, de que ¿por qué no elegía más el pueblo argentino? Porque tiene una costumbre de no hacer para tener, sino simplemente pedirlo por pedirlo. Y él decía dice, yo tengo 74 años y todos los días de mi vida sigo levantándome y trabajo para tener lo que yo tengo. Que sí lo hago con facilidad, que sí lo hago con gozo y que sí lo hago con alegría. Y ahí está la gran diferencia. Cuando vos estás haciendo en tu vida con facilidad, con alegría y con gozo, el dinero viene por sí solo. ¿Por qué? Porque el dinero le gusta, diríamos, es como si fuera, nosotros hablamos de esto como si el dinero fuese tu amante. ¿Qué le darías a tu amante? ¿Lo tratarías bien o lo tratarías mal? No, depende de grandes placeres. Bueno, el dinero es igual, el dinero va donde lo llaman. El dinero va a donde lo llaman y le gusta estar en los lugares donde lo tratan bien. No es lo mismo tener un billete todo arrugado y tirado en la cartera, que vos tengas ordenado todos tus billetes y le des un lugar especial al dinero. Y no es que le estamos dando a decir, a ver, lo vamos a endiosar al dinero. Es que no tiene que ver con eso, tiene que ver cómo te movés vos en el mundo. ¿Qué te gustaría, qué tomaría en tu vida para que vos tengas lo que querés tener? O sea, ¿cuánto te gustaría tener? ¿Cuánto es la suma de dinero que te gustaría tener para hacer lo que quieras hacer? O sea, la elección está ahí. O sea, yo quiero hacer algo, perfecto. ¿Qué voy a hacer para obtenerlo? Es el movimiento. Pero lo importante en esto es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a entender que este dinero que tan mal la prensa tiene es darle vuelta al mensaje que hay escrito sobre el dinero, ¿no? Y entender que uno tiene la posibilidad de hacer. Por eso viste que muchas veces el dicho, la plata llama a la plata. Sí, claro, claro. Y es real. Pero también es real que vos podés hacerte un llamador de dinero
y podés tener el dinero que necesites para lo que quieras hacer. Simplemente el paso inicial es la elección, por eso hablamos en Access mucho de la elección. Yo cuando elegí hacer el curso con Gary Douglas, jamás lo hubiese hecho hace un año atrás, de acuerdo a los pensamientos fijos que tenía, o los puntos de vistas que tenía, que eran muy fijos, porque el curso no salía 100 pesos. O sea, en su momento el curso fue de un valor que por ahí a veces uno piensa. ¿Y qué tomaría si yo dejara de pensar y podría percibir y podría elegir? Elegís y tenés la creación. No elegís, no creas nada. Por eso voy a estar dando un taller sobre dinero, una clase sobre dinero donde vamos a estar trabajando los puntos de vista fijos que cada uno de nosotros traemos. O sea, por qué no tenés el dinero que querés tener, cuál es el dinero que quisieras tener, cómo tenerlo, y poder ir trabajando, con distintos enunciados que se trabajan en Access para empezar a desmistificar y que realmente el dinero se convierta en algo grato para mi vida y que yo pueda hacer lo que quiera, porque hoy por hoy, y también me ha pasado que he dado otros talleres de prosperidad y abundancia, o a veces poníamos algunos talleres que tenían que ver con el dinero, y las personas como que le tienen miedo. No vaya a ser que voy a ese taller y van a creer que yo soy, avara, que quiero tener plata, porque ese es el otro miedo. Me van a tildar de que porque me gusta tener dinero, soy mala persona. O sea, ¿cuántas cosas tiene puesto allí el dinero? ¿Qué tomaría si nosotros pudiésemos destruir todos esos puntos de vista fijos que tenemos con respecto al dinero? Se levanta una nación si hacemos eso. Vos sabés que muchas veces, Porque, hablando a veces con el claro, grupo, con los grupos, decimos, ¿qué tomaría que esta información llegue a otros niveles y que realmente se dejen de molestar desde el poder? Y que saber que todos podemos tener dinero. La idea es poder cambiar, o sea, llevar conciencia cada vez más. Por eso los invito a que vean videos de Access, tomen una clase, tomen una sesión, introduzcanse un poco en esto, porque la idea es llevar conciencia. Access es empoderar a las personas a saber que saben. Y cuando vos sabés, nadie te puede dominar. Valor de vivir. Mujeres, escuchen este tema que va a tocar la Valenti, que es el útero. ¿Qué representa para nosotros el útero? ¿Y qué pasa cuando hay distintos problemas en el útero? ¿Qué nos está diciendo esas enfermedades, los quistes? ¿Viste? Nosotras las mujeres que a veces tenemos todas esas cosas. Bueno, pero se manifiesta ¿por qué? Mujeres argentinas, mujeres que hacen y Lucrecia Valenti. El útero, Ceci, es la primera casa en la que vivimos. Entonces el útero tiene que ver con lo que en la mujer es el nido, lo que es la casa. Cuando se presentan distintas afecciones, como puede ser una endometriosis o un endometrio engrosado, tiene que ver con que en algún momento, sea por una experiencia personal o porque por transgeneracional haya memorias de este tipo, la persona tenga la sensación de, en este lugar no puedo tener un hijo, en este lugar no puedo anidar, no puedo acoger a nadie. Lo mismo con respecto a las trompas, hay procesos en los cuales hay un engrosamiento que implica una obstrucción, entonces todo lo que es la liberación del óvulo, la concepción y el caminito que hace el huevo cigota hasta llegar al útero e instalarse, se ve obstruido. O un procesamiento inverso donde hay una disminución, un achicamiento de las trompas. Esto también tiene que ver con esta cuestión de obstruir el embarazo porque tengo en el fondo, en algún punto, la sensación de que en este no es el lugar indicado o esta no es una casa para gestar. Por eso es importante tomarse el tiempo en el caso de que uno se encuentre con un diagnóstico de este tipo. Ya acá trabajamos con un diagnóstico, estamos no con una sensación cualquiera. A mí me parece que no puedo quedar embarazada. No, habría que ver cuál es el problema real para tratar de ir viendo qué puede estar afectando o cuál ha sido el impacto emocional que ha creado este síntoma. Recuerden que cada enfermedad o cada cosa que nos pasa es una información. El síntoma es una información. Nosotros no lo vemos como una enfermedad a la cual hay que atacar.
nosotros vemos que ese órgano, ese tejido, ese lugar en particular, por algo está reaccionando de una manera determinada y nos está trayendo la información. Entonces, poder trabajarla. En el caso, fíjate, Ceci, de una mujer que pueda tener un compañero con el cual no, en el fondo, no acepte inconscientemente la procreación o el poder continuar la especie con esa persona, o que a lo mejor me ha tocado por una persona viviendo en la casa de la suegra. Viviendo en la casa de la suegra, no puede quedar embarazada porque no es su casa, no es una casa apta para traer un bebé. Entonces, parecen sonceras o va a ser por eso. Y sin embargo, si esto ha tenido un impacto emocional fuerte, sostenido en el tiempo, hace que el síntoma tenga una importancia como puede ser una endometriosis importante. ¿Pero el problema lo tenía el marido A ver, siempre las cuestiones son personales. Era... Porque en definitiva, por algo yo acepto vivir en esa casa o por algo yo tengo este compañero en particular. Por eso hay que averiguar si esto viene de la experiencia subjetiva de la persona de este momento o viene de transgeneracional. Que en definitiva no es una única causa. A ver, no quiero hacer inventos, pero se me ocurren ejemplos como, por ejemplo, nos queremos mucho, pero no tenemos económicamente los medios como para tener nuestro propio espacio. Entonces vamos a empezar a vivir con mis suegros, o con los padres de él o los padres de ella, da igual. Según cómo sean las características de este hogar, la mujer puede llegar a sentir o que no tiene el compañero ideal, entonces no tiene con quién sostener el nido, o que ese lugar físico, ese ambiente, no es propio. Entonces todo esto puede, sostenido en el tiempo, la biología se va acomodando y puede llegar a generar una endometriosis, suponte. Esto no es algo, una infección es algo más puntual. Llega, se trata y se va. Cuando hablamos de este tipo de síntomas, se puede observar que son el resultado de un proceso sostenido en el tiempo. Porque para generar una endometriosis o generar un achicamiento o engrosamiento de las trompas, requiere un tiempo. Entonces, por eso hay que ir a ver qué es lo que puede estar sintiendo esta persona y en qué momento comienza este impacto emocional y este sentimiento sostenido, para que la biología se haya adaptado y haya dado este resultado. Si vos viste la semana pasada, nosotros hicimos una nota extensa con Nicolás Márquez. Hablábamos del Che Guevara. Hoy hablamos de la izquierda, de las distintas corrientes que hay. Ahora, yo le preguntaba, ¿cómo se financian esas corrientes izquierdistas? Todas las voces, todas, y Nicolás Márquez. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Es muy interesante su pregunta porque la izquierda históricamente tenía una suerte de pureza, en cuanto, o más o menos se podía ver una suerte de pureza en cuanto a sus propósitos y a sus agentes. Ahora está todo bastante mezclado porque lo que hoy la izquierda en Occidente tiene una suerte de prioridad en su agenda, que es forjar la ideología de género. La ideología de género, entre otras cosas, es un negocio. Entonces hay mucha gente, no de izquierda, pero interesada en que esta agenda se imponga, porque hay un negocio detrás de ello. El aborto es un negocio, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Entonces hay laboratorios que financian, hay lobistas que financian, hay clínicas abortivas que financian a los grupos feministas, etc. Existe también un negocio, o sea que han conseguido buenos sponsors. Y más allá del negocio, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Porque en la Argentina hubo un cambio cultural muy grande, ¿no? De la patria sanmartiniana a la patria marxista. ¿Qué ha pasado en todo eso? ¿De la patria sanmartiniana? Sí, de la patria sanmartiniana marxista. ¿Viste? Bueno. Fue un cambio cultural muy grande. Sí. Ahora, detrás de lo que estamos hablando, digo, ¿cuál es la finalidad más allá del negocio? Miren, la izquierda lo que está buscando es un cambio cultural. ¿Y esto a qué obedece? Es un cambio cultural por encima de cualquier otro cambio. Antes buscaba un cambio económico. Claro.
Y esto tiene que ver con una autocrítica que ellos han hecho, que consiste en lo siguiente. Ellos dicen, nosotros ya hicimos revoluciones en muchos lugares, ya manejamos imperios, la Unión Soviética fue un imperio, pero eso fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque hicimos la revolución, pero no hicimos una revolución cultural. La gente no estaba mentalizada, no teníamos una idiosincrasia preparada para que la gente esté adaptada a esa nueva forma de vida en sociedad, que era el socialismo o que era la sociedad sin clases. Entonces fracasó, eso no funcionó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer lo opuesto. Primero tenemos que hacer la revolución cultural, y la revolución económica, por llamarlo de algún modo, va a venir por añadidura. Pero primero tenemos que preparar la mentalidad. Totalmente. Eso es una de las tesis posibles. ¿Vos sos fumador? ¿Fumadora? ¿Sí? ¿Te fumaste todos los puchos habidos y por haber, pero querés dejarlo? Viste que muchas veces querés dejarlo, pero no sabes cómo, qué tomar, qué hacer. Bueno, esta planta que te muestra el doctor Motura da un efecto impresionante. El Acorus cálamo es la raíz, es un rizoma, es decir, la raíz serpenteante, ¿no es cierto? Porque está la raíz que penetra y la otra que está en tierra. La raíz serpenteante es el rizoma. Este es muy amargo y tiene una propiedad de que la gente que mastica esto... ¿Este para dejar de fumar? Para dejar de fumar. Ay, gracias a usted, una vez se lo dio una El amiga Acorus mía, cálamo. se acordó mucho. Nosotros lo preparamos también, lo llevamos a 500 micrones, digamos, se pone en un molino de cuchillo y martillo, se lo dulce a 3-4 milímetros y después se lo pasa en otro, ¿no es cierto?, que tiene 2 coronas que giran y una malla, y se lo lleva a 500 micrones, medio milímetro, y después se lo pone en maceración y entonces se puede hacer en forma de tintura madre. Eso se pone en una jota en la boca, se hace un buche con la saliva, con un poquito de agua, se lo trago, se lo escupe, no hay problema, porque es una planta buena para el estómago, la Acorus. Es asquerosa. Y sí, bueno, pero prende el cigarrillo y le da náusea. El que quiere dejar de fumar es una ayuda, para que el placer se haga displacer, y entonces pueda salir de funesto vicio. Me gusta este tema porque yo lo relacionaba, y que va a hablar ahora la Pedroni, va a hablar de biodanza, ¿viste? Esos movimientos. Es hermoso porque a través del movimiento, si vos tenés la profesora enfrente, te va a ir marcando la problemática que tenés, porque es hermoso el baile, la danza, ¿no? Entonces, ese movimiento va dando señales, el cuerpo te va dando señales. Quizás uno no lo puede ver porque lo está haciendo, o por ahí, no sé, te afecta algún órgano, y eso es señal a la profesora para que después pueda tratarlo. Bueno, de este tema que es la biodanza, también se da en el Centro Kenneth y habla María Esther Pedroni. Tiene su profesora, lo que va sintiendo emocionalmente en su cuerpo, el movimiento que hace, que es gimnástico el movimiento, ¿no? Responde a una gimnasia. Y van sacando cosas. Y a veces la gente está haciendo el trabajo y por ahí llora. Como en el teatro, cuando haces expresión corporal. Exacto. Claro. Y Antes llamábamos expresión corporal. bueno, yo lo hice eso. Yo también lo hice, divino. 6, 7 años, Claro. sí, es maravilloso, te Pero compone. sí, y lo bueno que a lo mejor Sí. vos tenés 3 compañeros, 4 compañeros, Sí. y son distintas las emociones Totalmente. en un mismo tema. En un mismo, exactamente. Bueno, esto es lo mismo. Diríamos una réplica de lo que era expresión corporal, ¿eh? Le han cambiado el nombre, lo han modernizado, digamos. Pero en el fondo, claro, en el fondo, los objetivos son los mismos. Y sí, el exteriorizar las emociones, sanar a través de las emociones que dejamos salir.
limpiar todo eso Claro. que tenemos adentro. El arte para mí es la mejor expresión. La demostración, sí, de lo que tenemos dentro del espíritu. Puede haber muchísimas terapias, Sí. pero la música, el teatro, todo saca todo Y de una bueno, manera hay tan una bella. cosa importante, te sacas la máscara Claro, y demostrás cómo sos, lo que sentís, sí, que a lo mejor en la vida real no te animás a hacerlo, claro. pero ahí sacas todo lo de adentro. Sí, sí, Sos sí. auténtico. Y la expresión del cuerpo de lo Sí, que te pasa sí. es algo maravilloso. Así que, ¿y cuándo dan biodanza? ¿Qué día se acuerda? Los lunes, Ah, qué bueno. los lunes en la tarde, a primera hora. Y Y lo pueden, hacen como 3 horas seguidas, ¿eh? qué lindo. ¿Y pueden Es participar largo. todos, chicos, El que, grandes? el que quiera. El que no hay límite ni de edad, ni de sexo, hay hombres, mujeres, hay gente, mucha gente grande va. Porque son cosas que puede hacer, No, les gusta. y aparte de hacerlo, también es una manera de La- salir, Ujú. pero a través del cuerpo. Las y no emociones. de la palabra, No, claro. la que- emoción. claro. Son técnicas maravillosas. Sí. Y fíjate, todo lo que hacemos tiende al mejoramiento del ser humano. Valor de vivir. Me gusta a mí este tema, lo charlamos con Federico Santana, de obras sanitarias. Él va a hablar ahora de la descolonización. El problema no son los de afuera que vienen a colonizar, sino los que gobiernan, que son agentes de los colonizadores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se rompe esa colonización volviendo al peronismo? Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Perón decía que primero habíamos sido colonia española para poder después del movimiento de independencia, por ser colonia inglesa. Y en este momento tenemos que empezar a pensar en un modelo de Argentina. Y bueno, que en el pueda levantar. 55 que él hablaba de la sinergia internacional. Y está. Y eso, ¿Quién lo volteó de la sinergia internacional? ¿Y quién está manejando? lo que pasa que las cosas que ha hablado Perón en este momento se repiten y son vigentes. Cuando lo escuchás Claro. al viejo, vos lo ves. Los grandes videos, cualquiera que tenga YouTube tiene acceso a todo lo que ha dicho Perón. Y es como si estuviese hablando de ayer, Claro. Pero sacando... se encargaron de cortarle las manos, se encargaron de llevarlo Sí. a la Quinta San Vicente, que no lo ve nadie porque nadie llega. Digo, se encargaron en los medios y de matarlo. Fue Sarmiento el que dijo las ideas no se matan. ¿No? Claro. Y seguimos con ese movimiento de ideológico tratando. Por eso es tan importante adoctrinar, por eso es tan importante Claro. enseñar, pero del respeto. O sea, no importa que seas peronista, no seas peronista, que seas radical, que seas socialista, que participe, Educando. que milites, que trabajes pero por un bien en común. O sea, ¿qué es lo que quería Perón? Perón, cuando hablaba, estaba buscando eso, que era la dignificación, claro, unidos y organizados. Dignificando el trabajo, dignificando al trabajador y buscando la alegría del trabajador. O sea, por eso dice que el movimiento justicialista es un movimiento ideológico profundamente cristiano y humanista. ¿Por qué? Porque necesitamos de ser. Bueno, pero hablando de cristianos, fíjate cómo están sacando a Cristo de todos lados, a Dios de todos lados. Es que que- eso es otra cosa de ir desculturizando y dejando a la gente emocionalmente. El hombre se tiene una devastada. confusión muy grande entre la religión, o sea, confunden el cristianismo con religión. Yo creo que hay dos clases de personas. Las personas muchas veces hablan sobre que son apolíticos y ateos. Yo no creo que ninguna de las dos sea el caso. El ateo, cuando le pasa una desgracia, es el primero que se arrodilla a despedir a Dios. Y el apolítico es el primero que cuando llega a las góndolas y se encuentra con la leche a 40 pesos dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible esto? Entonces ya empezamos a hacer política y empezamos a buscar a Dios. Porque el hombre tiene necesidad de Dios. ¿Cuál es la cuestión esta? El cristianismo no es religión. Y el peronismo no es política.
O sea, es un movimiento, es una ideología más allá. Por eso Gerón plantea el ser cristiano. El primero punto que tenemos que ver nosotros es el ser cristiano. ¿Por qué? A través del tiempo se dieron 4 factores, cuatro momentos del ser humano que fueron el ser, el tener, el aparentar y el aparecer. En un momento estamos con el aparecer. ¿Qué es lo importante? El militante de WhatsApp. Entonces tenemos que hacerlo primero, cuando nosotros, el ser es lo que te dice cómo somos. Por eso es necesario ser cristiano. Cómo somos como hermano, cómo somos como comunidad, cómo somos como persona, como trabajador. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo cuando yo veo a alguien en la calle, cuando yo veo a alguien? Entonces ese es el primer punto. El ser es lo que nos hace, está emparentado profundamente con el deber. El deber, o sea, si nosotros perdemos el ser, perdemos el deber. Y el deber es lo que nos une a nosotros como comunidad. Pasamos del ser al tener, entonces ya no era importante lo que éramos, sino lo que teníamos. Después dejamos eso para el aparecer, ya lo importante era lo que aparentábamos que somos. Y en este momento es para aparecer, o sea, perder la dignidad por 5 minutos de fama. Vos lo ves en dos etapas muy importantes de Perón, que es Perón hablando en uno de los discursos antes del exilio, hablando y diciendo ya a punto de entregarle el poder al pueblo, dejándole todo en manos. Yo soy un hombre puesto nada más, dice Perón, que no, o sea, sacando el hombre del medio y fundamentando la idea. Claro. Y a punto de dejarle todas las banderas del poder al pueblo a través de las organizaciones sindicales, a través de las organizaciones del pueblo, ¿no? De las organizaciones libres del pueblo, como él decía. Y después volviendo con un Perón muy enojado, echando a un montonero de la plaza, pero porque... infiltrados ahí, claro, pero estuvimos a punto de todo eso. No, pero esos infiltrados fueron los que tuvieron también al servicio del nuevo orden. Seguro, ¿sí? Porque traidores vas a tener siempre. La cuestión es generar compañeros. Y Perón decía, hay 2 clases de personas, el malo y el bruto. El mal, yo he visto malos convertirse en bueno, pero nunca he visto un bruto convertirse en inteligente. Gracias. ¿Y qué veías en esos chicos, en esa gente? Bueno, eso sí que es a veces difícil de valorar cuando uno tiene una cultura occidental, una vida de comodidades. Veía tantas carencias como amor. Veía tanta desazón y tanta decepción con la parte que les toca de la vida como felicidad por agradecer aquello poco que se les puede dar. ¿Y clínicamente qué veías en ellos? Muchísimos problemas de malnutrición energético-proteica, muchísimas parasitosis por la incorrecta potabilización del agua. De hecho, la mayor causa de deceso en la población infantil se debía a parasitosis, aunque hubiere también malaria, paludismo, síndrome de Kwashiorkor, desnutrición severa, pero la mayoría de las patologías tenían un origen común, la mala calidad del agua. La infestación en el agua hacía que estos niños desarrollaran una disbiosis total a nivel gastrointestinal, es decir, un desequilibrio en su flora intestinal, en su flora bacteriana, lo que se conoce como microbiota. Y claro, y era muy difícil cortar ese ciclo de gastroenteritis continuas y frecuentes. Y claro, si no tenés soluciones salinas muchas veces o no las tenés en cantidad suficiente, ni alimentos que puedan proveerte recursos energéticos completos, ¿no? Y estás también en estados carenciales de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, es difícil atajar eso. ¿No? Sí, te sentís impotente, te sentís egoísta, te sentís en la obligación de agradecer cada una y todas las cosas que recibiste en tu vida, porque son seguramente mucho más de las que necesitabas. ¿Y después cuánto tiempo estuviste como Médicos Sin Fronteras? Pues en total unos 4 o 5 años, porque iba y venía. Estaba en África, volví a Bélgica, en toda esa experiencia de vida me casé, que fue mi primer casamiento, en primeras nupcias me casé con una chica española, entonces ya iba tiempos a República Democrática del Congo y regresaba a España.
y así estuve algunos años hasta que, bueno, la vida familiar también, y los proyectos que uno quiera desempeñar a nivel familiar y a nivel afectivo emocional, dicen, bueno, tengo que buscar un plano de mayor estabilidad y creo que lo que yo podía aportar aquí ya lo hice. Voy a intentar hacer una vida más tranquila. ¿Y en España qué haces? En España me dedico a nutrigenómica y nutrigenética en diferentes clínicas de la provincia de Alicante y de la provincia de Murcia, o sea, Comunidad Valenciana y Murcia. Y colaboro puntualmente con clínicas de otras regiones de España. Y hago formación también, es decir, hago docencia. Docencia a nivel privado y también docencia altruista en la Cruz Roja, porque soy el responsable de impartir los talleres de salud y nutrición en la tercera edad de una de las asambleas de Cruz Roja Alicante. ¿Y hoy en la Argentina qué estás haciendo? ¿Viniste a Rosario para...? A intentar trasladar un poquito mis conocimientos y mi experiencia en el campo de la nutrigenómica y de la nutrigenética, un campo que aquí es completamente desconocido, porque no son asignaturas que puedas cursar en ninguna carrera universitaria. Entonces, cuando yo me di cuenta que aquí los médicos, los nutricionistas, los farmacéuticos, los bioquímicos, los biólogos, no tenían, digamos, la posibilidad de tener un conocimiento acerca de esto, armé como una especie de dossier, ¿no? Hablé con una buena compañera que tengo de profesión y le digo, esto se da en Argentina, esto es muy importante, esta es la medicina de hoy y la del mañana, es la preventiva. Tenemos que romper con este ciclo de prescripción continua, ¿viste? Me pasa esto y te doy esta pastilla. Nos estamos intoxicando y nos están intoxicando. Y además, cada vez de manera ya más evidente, ¿no? Desde el momento que Bayer y Monsanto, es decir, la empresa que fabrica el herbicida y la semilla y la empresa que fabrica el medicamento, desde el momento que se unen, porque hay una unión comercial entre ellos, de alguna manera están indicando que te van a decir qué vas a comer y de qué vas a morir. Te están obligando a producir en un ciclo con las semillas que ellos venden y a consumir el medicamento para lo que sabes que vas a enfermar por aquello que te vendieron. Es joven, estuvo la semana pasada y hoy sigue hablando, ¿sí? Otra mirada del peronismo, otra mirada del paro. Él, también yo le preguntaba, ¿para qué todo esto? Bueno, él veía en la gente mucha bronca, ve mucha bronca, bueno, y es una manera también de expresarse, pero te lo cuenta desde su mirada. Todas las voces, todas, es Nico del Mastro. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Lo que veo es la necesidad de canalizar la bronca que encuentro y de las faltas de oportunidades. Porque en realidad lo que veo es que, por un lado, vuelve esta idea, hay un montón de cosas, charlamos permanentemente con un montón de dirigentes gremiales, dirigentes sociales, que nos encontramos cotidianamente en la construcción de la multisectorial, y vemos como que hay una historia cíclica de nuestro país, de este mito del eterno retorno, que decían los griegos, que creían que este es tiempo cíclico, bueno, que hay como una idea de que todo vuelve a empezar. Entonces, lo que nosotros decimos es no volver a empezar otra vez. Tenemos una oportunidad. Y digo, hoy en día, ante la situación de desesperanza o de crisis que tiene la economía de nuestro país, se piensa en dos alternativas, o los dolarizadores o los mega devaluadores. Nosotros tenemos que construir una alternativa que no sean ninguna de esas dos, que tanto mal nos harían. Lo mismo pasa con las oportunidades para los pibes. Esta idea de que a veces algunos piensan migrar, irse de la Argentina. Yo encuentro que en mis pares generacionales empiezan a ocurrir esta posibilidad, esta idea. Y los que no tienen esta posibilidad, o sea, los que están en sectores más vulnerables, más descartados, son rehenes de estas cuestiones como la exactamente, son instrumentalizados para otras situaciones. Entonces lo que encuentro en la participación, en el involucramiento, no solamente en cualquier espacio comunitario o social, en la política, porque la política con P mayúscula, como decimos, o la política como la forma más alta de la caridad, que es lo que lo consideramos un montón,
es la única herramienta y la salida. No involucrarse permite que otros se meta con lo que tiene que ser de todo, que es el bien común. Entonces, lo que nosotros decimos, es necesario canalizar esa bronca que se genera en este contexto. Eso es lo que creo. Sí tengo una mirada. Creo que hay una esperanza y creo que se hace a partir de la participación. Creemos que el paro es no un paro inactivo, no un paro dominguero. Hay distintas centrales, distintos espacios sindicales. A todos nos toca, a todos nos toca este cuadro tarifario dolarizado del dólar, a todos nos toca este recorte de podas del Estado en donde lo vemos en la salud con el problema ahora de las vacunas, lo vemos en las pensiones, lo vemos con los jubilados que no tienen representación y esta reforma previsional le sacó la posibilidad de ganarle puntos del poder adquisitivo, esta mega devaluación que lo que hizo es la reforma laboral de hecho, no legislativa. Todos decíamos no queremos que en el Congreso pase la reforma. El gobierno, liberando el mercado cambiario, lo que hizo es llevar el sueldo de los trabajadores argentinos a $230, llevándonos abajo de la tabla en los países de Latinoamérica. Por eso decimos que tiene que haber un paro y que no es una medida de fuerza aislada, sino que es una lectura de un proceso, de un camino, de un gobierno que menosprecia los reclamos de los sectores populares, los ningunea, no escucha esa demanda, esa movilización y la única herramienta que hay constitucional para peticionar a las autoridades pues, es la huelga, es el paro. Lo que nosotros decimos es que el gobierno tiene que reaccionar y convocar una concertación económica social en donde estén todos los sectores reales de la economía, no de una economía especulativa financiera, sino una economía real, donde estén los trabajadores, los empresarios, las pymes, los productores, los comerciantes, donde estén todos esos sectores que revitalizan la economía, que metan en el consumo para que podamos estar bien y dejar de perder por vía de evaluación, endeudamiento y tarifazo y endeudamiento, todo lo que estamos padeciendo. Por eso decimos, es importante eso y tener una lectura de lo que estamos viviendo y lo que está pasando, porque las cosas no son aisladas. A veces nos quieren entretener, ¿no? Nos quieren entretener con cuadernos, nos quieren entretener con, como un escándalo se fagocita otro escándalo. Nosotros decimos que no este presupuesto, porque es lo que va a discutirse respecto del 2019, que es un año electoral donde no tenemos que perder de vista. Así que ese es más o menos la... Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos mates, unos bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.